Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que lamentablemente sigue vigente no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, que es el clasismo. Y precisamente para conversar, pues el día de hoy vamos a platicar con Ana Paola. ¿Cómo estás, Ana Paola? Hola, Carlos. Pues bien, aunque triste, desolada, después de haber escuchado mucho de los videos acerca como este tipo de conversaciones, de ideas del clasismo y de cómo han tenido experiencias aquí en en el país México como tal, que se ve mucho, muy marcado este tipo de ideologías hasta interiorizado sin que te des cuenta. Es como estos micromachismos, pero son microclasismos, ¿no? Entonces, como que cuando lo enfrentas, cuando te das cuenta que esta problemática y que a veces es casi imposible que termine, pues sí te quedas un poco desolado, ¿no? Pero, pero aquí estamos y veremos qué es lo que pasa y veremos si podemos vivir con ello y si podemos vivir felices y contentos con esto, ¿no? Aparte. Claro. Sí, ¿cómo le haremos para seguir viviendo a pesar de que esto continúe, ¿no? Creo que tenías por ahí una definición que podríamos empezar eh, Claro, sobre ello para luego ir identificando un poco desarrollando cómo el se tema. ve Claro, sí. esta situación en el día a día. La Real Academia Española maneja la definición del clasismo como actitud o tendencia que define las diferencias de clase y la discriminación por este motivo. Entonces, pues ahí basándonos en esto, pues obviamente nos damos cuenta que en realidad es como la diferenciación de las clases sociales y cómo se han ido pues discrepando cada día más, ¿no? Y cómo esto también conlleva a lo que es la discriminación, que inclusive esto ya podría estar penado en algunas situaciones específicas, pero que hay muchas otras situaciones discriminatorias que el propio sistema está generando y que están pues contempladas y que inclusive no las vemos, ¿no? Creo que en sí el sistema como tal se ha generado como un sistema con mucha discriminación y marginación de las clases y hay muchas cosas que no lo notamos y que no lo consideramos, pero están ahí. Eh, Creo que también me gustaría como tal vez para poder ir entendiendo y definiendo el tema, ir analizando desde dónde inician las clases sociales, que esto es una rama de la sociología, donde siempre se han estado viendo cómo se produce, cómo el ser humano se ha organizado y ha hecho como sistemas económicos, sistemas de clases, donde nosotros podemos ir desarrollando nuestras civilizaciones, ¿no? Y, por ejemplo, con lo que es las clases sociales, lo que yo leí en un apartado de un artículo decía que a partir de donde ya los grupos sociales o los grupos de tribus empezaban a acaparar más recursos, era la diferenciación donde como un grupo tenía más recursos del otro, ya sea por el lugar en donde estaban, en un territorio más fértil, donde una mejor organización podía tener más animales, empezaban a tener más campos con mejor agricultura, también la situación pues del clima ayudaba que a lo mejor en un momento dado tuvieron sequías en un territorio y aquí había lluvia moderada, donde pudieron tener más cosechas, donde pudieron tener más manejo de organización. Entonces fue pues teniendo con mucho más, inclusive tiempo y espacio para mejorar sus recursos, para implementar mejores herramientas, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasó? La diferenciación fue que empezaron a mejorar, empezaron a avanzar, empezaron a tener más tecnología, empezaron a tener más recursos para comida, inclusive la comida permite que tengas un mejor procesamiento celular en el cuerpo, mejor capacidad de pensar, mejor capacidad de inteligencia, mejor capacidad para poder seguir haciendo otras cosas y mejorar tu propia civilización. Y por eso hubo tanta diferenciación y tener más recursos, ¿no? Entonces el que tuvo más poder, el que tuvo más recursos, empezó a acaparar también más territorio, más terrenos, o inclusive a quitarle a muchos otros que a lo mejor tuvieron más capacidad de fuerza, quitarle terreno, territorios a otro. ¿Qué pasó en la época medieval, ¿no? Donde todos los territorios estaban peleándose por tener más terreno, más territorio, más accesos a ciertos recursos.
y ahí fue en donde empezó tal cual la diferenciación de clases sociales, donde inclusive la persona que ya había acaparado dentro de la misma civilización se hizo sentir como el rey, se hizo sentir como el emperador, se hizo sentir como el que tenía la capacidad de tener más, pues más autoridad sobre las mismas personas de su pueblo. Y fue bien curioso, ¿no? ¿Quién fue la persona que a lo mejor te colocó a ti como el que puede mandar y organizar a tu propio pueblo? Eso me parece muy, muy curioso de cómo se desarrolló tal cual lo de las clases sociales, y hoy que ya se supone que no tenemos reyes, que ya se supone que no tenemos un emperador, que ya se supone que no hay una diferenciación, sigue habiendo tal cual este tipo de organizaciones. ¿Tú qué piensas al respecto, Carlos? Bueno, a mí me parece que evidentemente podríamos pensar que desde la Edad Media o más o menos por ahí fue Ujú, cuando se empezó a dar más diferenciación a las distintas clases sociales. Sin embargo, a mí me parece que desde el origen del ser humano, nosotros por naturaleza tenemos una necesidad emocional que se conoce como la necesidad de pertenencia, es decir, la necesidad de sentir que tengo un grupo específico del cual formo parte, por ejemplo, una tribu, ujú, o una familia, o un grupo en particular. Sin embargo, para poder lograr sentirme parte de ese grupo, necesito identificar lo que me diferencia de otros grupos. Entonces, a partir de esa diferenciación, es que se empezó a generar esta situación de unos tienen ciertas características, el grupo al que yo pertenezco, otros tienen diferentes, y tratar de tener una convivencia, pero siempre a partir de una competencia entre un grupo y el otro. Competencia por recursos, competencia por posesiones, por objetos, por mejor tierra, etcétera. Entonces, me parece que el clasismo, aunque no se describía o se llamaba de esa manera, viene existiendo desde la aparición del ser humano sobre la faz de la Tierra. ujú, Entonces, me parece que lamentablemente es una problemática que, aunque ahora ya tiene nombre, como el bullying, que a nosotros a lo mejor nos tocó sufrir bullying en la escuela o generar bullying a otras personas en la escuela y no lo conocíamos de esa manera y sin embargo se daba el fenómeno. Creo que el clasismo, aunque su terminología es relativamente reciente, en realidad viene existiendo desde que el ser humano pobló la Tierra. Entonces, creo que cuando hay algo que viene existiendo desde el origen del ser humano, es muy complicado su erradicación, más no por ello no hay que intentarlo. Entonces, es interesante la investigación que se da, a partir de lo cual se determina cómo surgió. Sin embargo, creo que esa investigación es a partir de los datos que vamos teniendo. Hay muchos datos de los cuales no tenemos acceso, previo a cómo se organizaban las primeras comunidades humanas o asentamientos humanos. Y sin embargo, me parece que ya desde ahí es factible identificar que esto estaba presente. Ahora lo vemos en pleno 2023, nos damos cuenta de que, por ejemplo, en nuestro país, México, sigue habiendo esta problemática y que lamentablemente, como lo mencionabas hace rato, probablemente es algo que cuesta trabajo erradicar porque lo hemos introyectado tanto, nos lo hemos aprendido tanto, lo vivimos cotidianamente, que probablemente todos en algún momento hemos sido clasistas, quizá todos seguimos siendo sin darnos cuenta pleno de ello, y creo que aunque costará mucho erradicarlo, hay que seguirlo intentando. ¿Tú cómo claro. ves? Sí, y de hecho, me parece que sobre todo en que no sabemos ni siquiera en qué tipo de clase social generalmente podemos decir que hay una diferenciación muy grande, y que también dicen que hoy en día, sobre todo por la situación en la que estamos contextual, la clase media en México está desapareciendo, y que hay mucha más diferenciación de entre la clase alta y la clase baja, y que inclusive las personas de la clase baja no sabemos o nos consideramos de clase media, y ese también es un problema, porque el problema de considerar que nosotros no tenemos conciencia de cómo
cómo estamos, en qué posicionamiento, es que no sabemos tampoco exigir nuestros derechos adecuadamente y no vemos en el problema inclusive del que, en cuál estamos o qué tipo de derechos podemos exigir, hasta dónde exigirlos, cuál es la manera adecuada a lo mejor de vivir, y que también hay un grupo élite muy cerrado de personas que están acaparando todos los recursos y que están acaparando todas las medidas y que en verdad son los que imponen el sistema y que imponen el cómo se tendría que vivir, y que ellos en realidad no están haciendo nada, solamente están disfrutando de los recursos de manera exagerada, y nosotros como población masiva estamos superditados a trabajar para ellos, para poder nada más subsistir con el mínimo y seguir trabajando para que ellos sigan paseando, para que ellos sigan viviendo la vida linda y sobre todo light, ¿no? Entonces, no sé, o sea, me cayó tanto el 20 como tan deprimente. También yo creo que es una situación donde cuando nosotros pasamos por la crisis de los 30, los 40, los 50 y te das cuenta de por qué no puedo avanzar, por qué no puedo, si soy buena persona, si a mí me dijeron que si le rezo a Diosito 20 Aves Marías y que trabajo mucho y estudio mucho y soy súper listo y saco puro 10 en la escuela, me va a ir bien, y cuando te das cuenta que sales a la vida real y si eres súper listo y que hay 20 personas súper listas y que aparte de que le rezan a los 20 padres nuestros, no les va lo suficientemente bien como para subsistir, para que te alcance para pagar el agua, para que te alcance para pagar una casa, para que te alcance para pagar el internet, para que te alcance para después tener un hijo y llevarlo a una buena universidad, y que todo este ciclo que supuestamente tú tendrías que estar haciendo vaya a funcionar tal como se supone que debería de ser, ¿no? Entonces, creo que es una parte importante a entender cómo funciona el sistema y cómo están funcionando las clases sociales y cómo está funcionando más allá de lo que no sabemos, para que también esto sea una perspectiva de nuestra propia vida y de lo que podemos llegar o no hacer, y también lo que podemos llegar o no exigir. Sí, creo que coincido en el punto de que no tenemos ni siquiera claro a Ujú, qué nivel socioeconómico pertenecemos. Evidentemente, cada sistema económico, sistema político, va implementando ciertas reglas o ciertas formas de expresar algunos datos extraídos de su propia población para que esos datos le beneficien en cuanto a la percepción global que se tiene sobre el funcionamiento de dicho gobierno. Yo recuerdo que aproximadamente en el 2004, antes de que se incorporara el cambio de gobierno, bueno, entre Vicente Fox y Felipe Calderón, había leído un artículo que mencionaba, cosa extraña, ese artículo, por más que lo he intentado buscar, se me ha escapado, quién sabe dónde quedó, pero leí un artículo de una revista de economía en donde mencionaba que en términos más lógicos y tangibles, los tres niveles de socioeconómicos, clase alta, clase media y clase baja, tenían una diferenciación en cuanto a percepción, evidentemente muy clara. ujú, Para poder ser clase media, esa revista lo que mencionaba era que uno tenía que obtener un ingreso mensual y sostenido de 64,000 pesos. Es decir, que si yo no obtengo un sueldo mensual sostenido de 64,000 pesos, estamos hablando del 2004 aproximadamente, yo no soy clase media. Y evidentemente esto podríamos juntar los sueldos de los distintos miembros en una familia y podríamos decir, bueno, si juntamos tu sueldo, mi sueldo y el de los hijos grandes que ya trabajan, a lo mejor juntándolos sí ganamos 64,000 pesos al mes sostenido. Y entonces podríamos decir que somos una familia de clase ujú. media. Pero sería un poco Es una... engañarte, ¿no? Es engañarle el ojo al gato, eh, no manches. pero bueno, podríamos decir, mira, una familia de clase media, porque juntan todos los sueldos y sí logran superar los 64,000 pesos al mes. Pero pensando solo yo, solo quien nos está viendo hoy, sea hombre, sea mujer, alguien que trabaja, Ujú, que dice yo, Lito, soy o no soy de clase media,
Bueno, si gano 64,000 pesos o más, sí lo soy. ¿Y cuál sería la clase alta? Porque algunos dicen, bueno, yo gano 100,000 al mes en México, eh, pues seguramente eso ya implica que soy clase alta. Bueno, esa Mm, misma revista lo que indicaba es que una persona de clase alta es aquella que gana mensualmente y de forma sostenida más de 800,000 pesos. Es decir, la brecha de 64,000 para clase media a 800,000 para clase alta es abismal. O sea, imagínate, necesitaría tener, no sé, a lo mejor ser dueño de una gasolinería, en de promedio varias. ganan, no sé, 1,000,000 de pesos a la semana. O sea, 800,000 pesos al mes es algo difícil para mí de imaginar siquiera, Claro, ¿no? También es difícil para mí imaginar el sueldo de 64,000 pesos. Entonces, ¿qué significa? Que aunque puede ser doloroso, es comprensible que la mayor parte de la población no somos clase media, sino que somos clase baja, o dicho de otra manera, aunque duela, somos pobres. ¿Cuál es la problemática? Que la narrativa que nos han vendido, por ejemplo, si actualmente buscamos la diferenciación entre clase baja, clase media y clase alta, bajaron drásticamente las cantidades. Ahora hay publicaciones de revistas especializadas en economía que dicen que uno es clase media si gana más de 15,000 pesos al mes. O sea, de 64,000 pesos, que ese sí me parece una cifra razonable y lógica. Ahora se supone que ya puedo considerarme clase media si gano más de 15,000 pesos al mes. Me parece que en realidad lo único que hicieron fue bajar drásticamente las para que no cantidades te para que sientas uno mal. no se sienta mal, pero en realidad es absurdo. O sea, 15,000 pesos no me alcanza para una vida digna, punto, Claro, y ¿no? dependiendo Entonces, de cada ciudad, pero al final del día, ¿y cuáles son tus verdaderos recursos? ¿Ya tienes casa propia? Porque al final del día, si tienes casa propia o no tienes casa propia, o estás pagando o estás rentando, ¿crees que te alcance con 15,000 pesitos? Es una realidad de diferentes tipos de situaciones y personas, ¿no? Yo me considero, bueno, al final del día, es todo este tipo de cosas son situaciones medibles que los seres humanos estamos intentando analizar de cómo son los grupos sociales en nuestras sociedades para poder considerarnos más felices o más estables económicamente o en nuestro grupo social. Yo sé que al final del día siempre va a haber personas que van a estar arriba porque nos estamos comparando con las personas top del mundo o top del país, ¿no? Que están ganando o percibiendo este tipo de cantidades. Y lo malo no es que haya ricos, lo malo es que haya multimillonarios que estén acaparando todos los recursos, que ellos mismos generen el sistema y que ellos hagan que nosotros formemos una especie o sea, que al final de cuentas nosotros no sabemos que ellos están dirigiendo nuestras vidas, porque ellos son los que dirigen el sistema y de cómo van a hacerse las leyes, de cómo van a hacerse las capacidades de las empresas. O sea, por ejemplo, una de las empresas que mayor ha moldeado el mundo en sí es Coca-Cola. ¿En qué? En el cambio climático, para empezar, que es una de las empresas que más ha manipulado, ha distorsionado en todo lo que se refiere al uso de este PET, del embotellamiento, porque antes se utilizaba toda esta recolección con las botellas de vidrio, que era muy buen manejo para su uso, pero pues, ¿para qué gastar tantos recursos si puedes desechar una botella y ya no necesitan ellos contratar a más personas para recolectar las botellas de vidrio y además de que se rompían, ¿no? Les redujo muchísimo en costos. Pero ¿qué pasó? En nivel global generó muchísimo desperdicio y se implementó tanto este tipo de cosas que fue una de las principales empresas que llegó al punto de generar este tipo de situación que estamos viviendo hoy, como es el calentamiento global. Entonces, ¿quiénes son las que toman las verdaderas decisiones del cambio en general de cómo vivimos, de cómo estamos de salud, de cómo funciona el planeta, ¿no? Hay muchas empresas que también manipulan por ya el poder que tienen a los grandes funcionarios o a los gobiernos para poder implementar o no las leyes y para poder favorecer o no a sus propias empresas y que ellos te enriquezcan más. ¿Cuánto no hemos sabido acerca de que no pagan impuestos?
Entonces, este tipo de empresarios que ya tuvieron el poder y que siguen incrementando y acrecentando todo este tipo de cosas, son los que verdaderamente acaparan todos los recursos y las ganancias. Y ellos son los que fomentan de cómo vamos a vivir al día de hoy, que es lo que ha pasado también hace mucho tiempo aquí en México. No han incrementado un salario digno y que tampoco hemos podido nosotros como población generar nuevas empresas y poder mantenerlas. Solamente el 2% de las personas que son emprendedoras pueden mantener una empresa el día de hoy. Y sin embargo, a nosotros nos piden que vivamos con un salario mínimo que no ha cambiado desde hace 10 años y que no podemos solventarnos de ello. Y nos impulsan solamente a tener trabajos indignos, trabajos que no podemos tener una estabilidad económica con ellos y que inclusive no tenemos todo lo que serían las prestaciones de ley y tenemos que tener 1, 2 o 3 trabajos o 3 clientes o 5 clientes con un mínimo de recursos y mejor ya ni siquiera pensar, porque eso es la que ahora dicen que somos la clase millennial, la generación de cristal, donde no podemos obtener nada, ¿no? Y que no queremos nada, que no queremos hijos, que no queremos casarnos, que no queremos esto, que no queremos casa, que no queremos nada. ¿Por qué será? Sí, yo creo que al final lo que hemos ido haciendo, o las nuevas generaciones, bueno, yo no creo que solo los millennials, creo que también esto nos alcanzó a los de generación X o a Ujú, los que estamos en medio entre una y otra. Creo que la circunstancia económica ha sido tan compleja que como ahora ya no tenemos la posibilidad de tener realmente casas, de poder mantener dignamente, ya no digamos a un hijo, ni a nosotros mismos, lo que habitualmente ocurre es que para evitar que esta situación se convierta en algo que nos deprima y que a la larga nos pueda llevar a rebelarnos, lo que se hace es cambiar la narrativa. Y ujú. entonces lo que ahora el sistema inventa es una nueva narrativa en donde nosotros ya no somos tan arraigados como las generaciones previas, donde para nosotros lo mejor es la movilidad por distintas partes del mundo. Y entonces tiene lógica que si alguien quiere moverse por distintas partes del mundo, pues para qué compra una casa, ¿no? Entonces, o para qué tienes hijos, mejor Un perrito. vamos Ujú, así, Airbnb, comprando, rentando lugares en lugar de comprarlos, pero en el fondo es porque en realidad no nos alcanza, porque la habilidad social que en otro momento se daba a partir de la educación, ujú. actualmente pues ya no es así, porque para una vacante que antes se pedía un licenciado, pues ahora tienes que pedir a algún maestro o alguien que tiene doctorado, porque licenciados ya hay demasiados, ¿no? Entonces, creo que al final es toda una Y que te pues van a pagar no también como será entre una licenciado, aunque persona tengas maestría o física o otra. doctorado. Por supuesto, y si tienes más de un doctorado, pues ya estás sobrecalificado y entonces Ujú, tampoco te van a contratar. Pero bueno, si tú quieres te pueden contratar, pero pagándotelo de un licenciado. El ujú. punto aquí es, el clasismo es todo un sistema que en realidad, o sea, no es solo algo que se da entre individuos, sino es un sistema que se ha creado precisamente para sostener esta pirámide en la cual la mayor parte de la población trabajamos supeditados para que las necesidades de los de arriba pues sean cubiertas, ¿no? Y no solo cubiertas, excesivamente cubiertas, de forma tal que pueden tener riqueza que puede alcanzar para sus tataranietos, mientras el resto de la población vivimos pues al día prácticamente. Si no trabajamos, no comemos. Así es. Entonces, me parece que el clasismo va mucho más allá de simples expresiones de burla o de simple discriminación entre individuos. Es todo un sistema, igual que el patriarcado, es todo un sistema. En el caso del patriarcado, un sistema que favorece a los hombres. En el caso del clasismo, un sistema que favorece a las clases altas, privilegiadas, que ya vimos que no son aquellos que ganan 100,000 pesos, son aquellos que ganan arriba de 800,000 y que en realidad en nuestro país es a lo mejor un 2 o un 5% de la población total. ¿Cuál es la problemática? Que nos han vendido una narrativa en la cual mucha gente, siendo pobre, se cree clase media y además se cree cercana a la clase alta y terminan defendiendo ese sistema
que les ha mantenido en la pobreza. Ujú, Entonces, creo que al final es toda una alienación que impide precisamente que esta situación se vaya modificando. claro. Hay una frase que se le atribuye a Jesús Mm, como figura histórica y que intentaba modificar algo, que dice, la verdad nos hará libres. Y me parece que es una de las primeras cosas que necesitamos para empezar a cambiar esto, aceptar la verdad. Y la verdad es, la mayor parte de nuestra población somos pobres, aunque nos creamos clase media, aunque de repente compremos artículos onerosos que nos permitan sentirnos que estamos en otra clase, y mientras no aceptemos eso, por muy doloroso que sea, no vamos a poder empezar a cambiar todas estas problemáticas sociales como el clasismo. claro. De hecho, algo bien interesante que ahorita comentaste y que yo también escuché es que pues las personas generalmente piensan que pueden llegar a cambiar su clase social, que la movilidad social de verdad es muy, muy, muy poca. Muy rara vez las personas pueden llegar a aspirar a ser una clase media, ahora menos clase alta, pero sin embargo somos un país o como toda América Latina se les llama países aspiracionales, los cuales en esta aspiración, si les niegas que pudieses llegar a ser este tipo de clase, estás negándole la posibilidad de crecer, le estás negando como decir que tus metas nunca van a llegar a ser, ¿no? Solamente no, creo que estaría bien como considerar cuáles son estos límites o cuál es el esquema. No estamos diciendo que no puedas llegar a ser feliz con 30,000 pesos al mes, ¿no? Estamos diciendo que el esquema que se está manejando de una manera corrupta con este tipo de personas de la clase alta son los que deberíamos de manejar como población general en un tipo de mejor manejo, mejor gobierno, que no permitamos que haya corrupción y que permitamos que haya un mejor funcionamiento para las clases bajas y que estas clases bajas pudieran tener un mejor esquema de vida, como a lo mejor lo que serían a lo mejor los países europeos, que es entre comillas lo que los mejor malos manejan, pero pues, ya serían por otras situaciones, otras eh, poblaciones más pequeñas, una mejor organización, etcétera, etcétera, ¿no? También me parece importante como mencionar que al final del día, aunque estemos con esta aspiración, hay cosas que podemos llegar a hacer y otras que no, porque nuestros recursos tienen un límite. El planeta tiene recursos límite, no son ilimitados, no podemos tener todos el iPhone del año, no podemos tener todos porque hay una cantidad de litio, como por ejemplo lo que es el iPhone y todos los celulares tienen baterías, ¿no? Y el litio es uno de los elementos más caros que ahorita existen y pues no todas las personas vamos a poder tener un iPhone o tener un celular de la más alta gama porque los recursos son limitados. Precisamente, inclusive estas empresas, las empresas más como iPhone, que son de las más exclusivas, entre comillas, que nos dicen a nosotros, no, pues es que hay celulares para gamas altas, bajas, pero pues ellos saben perfectamente que son clases medias o clases bajas, pero a nosotros nos hacen creer que son de las clases altas. Sin embargo, ellos tienen bien analizado lo que es un mercado de América Latina, un mercado de México, un mercado de Perú, un mercado de China, un mercado de Estados Unidos y manejan inclusive diferentes esquemas de celulares o diferentes esquemas de sus propios productos para diferentes regiones de cada país. Entonces, en realidad todo es un manejo de mercadotecnia y psicología para que nosotros nos hagamos sentir que somos, en esta aspiración, juegan con nuestra aspiración para poder sentirnos que estamos comprando algo que llega a nuestro producto y que estamos considerándonos clase alta. Entonces, mucho de esto de queremos aspirar lo hace la mercadotecnia. Yo como bueno, no soy mercadóloga, pero soy diseñadora gráfica y he estudiado un poco de ello, se los puedo asegurar que sí, se juega un poco con la psicología de la aspiración de las personas para poder sentirse satisfechas y que también no haya toda una revolución y una, entre comillas, revolución y desmotivación para seguir en este proceso de seguir trabajando y de seguir siendo productivos, porque aquí la función de nosotros como personas empleadas es seguir produciendo y seguir permitiendo que todo este mecanismo
siga funcionando, ¿no? Y para ello, pues necesitamos seguir trabajando y sentirnos contentos con lo que tenemos y seguir teniendo como una meta para seguir creciendo. Yo creo que, bueno, es verdad que es todo un sistema, todo un aprendizaje que hemos tenido desde niños, a partir de los cuales simplemente actuamos creyendo que son nuestras ideas, creyendo que estoy eh, llegando a ciertas metas que yo decidí por mí, pero en realidad estoy Ajá. cubriendo un checklist que alguien me dijo que debo cubrir. Ujú. Por ejemplo, entro a la preparatoria porque creo que es lo que a mí me conviene, pero probablemente mis padres directa o indirectamente me han estado bombardeando con la idea de después de la secundaria sigue la prepa y luego sigue la universidad y luego sigue la maestría y luego sigue el doctorado y luego sigue... Y en muchas ocasiones la gente piensa que son sus ideas, pero en realidad, o sea, que está yendo en pos de sus aspiraciones, cuando en realidad son metas que el sistema predetermina para mí. Dependiendo de ciertas culturas, las metas son educativas, en algunas otras son económicas, en algunas otras son sociales, por ejemplo, casarme, tener hijos, y en algunas otras tenemos una bonita mezcla en donde están todas juntas. Por ejemplo, aquí en México tenemos metas educativas, económicas y sociales juntas, en Ujú. donde, sobre todo, por ejemplo, a los hombres se nos invita a tener un buen empleo, a tener mucho dinero, y a las mujeres en general es, Ten pues, tener hijos. una carrera muy exitosa, Sí. ¿no? Pero tener esposo y tener hijos, ¿no? Ya no Ujú. hablemos de cuestiones homosexuales, no, no, la norma aquí es la heterosexualidad, eso es lo correcto. Entonces, creo que al final esta idea de tener aspiraciones se puede convertir en aspiracionismo. ¿Cuál es la diferencia? Las aspiraciones son aquellas metas que yo decido cubrir, pero por mí, que ojo con eso, muchas no son mías, son impuestas. El aspiracionismo es pasar toda mi vida en el cumplimiento de esas metas sin importarme el costo que esto puede tener tanto para mí como para mi entorno, que es como esta idea de yo debo tener la pantalla de 50 pulgadas, el teléfono de alta gama, y no me importa si para lograrlo, además de que paso a afectar al mundo entero, pues, por la contaminación, si además para ello tengo que estafar, tengo que robar, tengo que mentir, hacer fraudes, no me importa, ¿no? O a su vez obtener un puesto tal que me permita tener esos ingresos, pero sabiendo que probablemente ese puesto esté explotando a otras personas para poder lograr ese ingreso. Entonces, ese es el aspiracionismo. Y a veces algunas personas creen que la idea de criticar el aspiracionismo es decir que no tengamos metas. No, es la idea de tener metas bien pensadas, que sean tuyas, y que en el cumplimiento de esas metas no pases conscientemente por encima de otros. Porque esa es De la terceros. verdadera problemática del aspiracionismo, que el Ujú. aspiracionismo es yo voy con todo y no me quito y quien se ponga enfrente Sin me lo ética. llevo de corbata. Y es así, exacto, es un actuar sin ética. Entonces, lamentablemente hay mucho aspiracionismo en nuestro país, hay mucho clasismo en nuestro país, hay mucho racismo en nuestro país y hay unas problemáticas que evidentemente no van a desaparecer de la noche a la mañana. ¿Qué se puede hacer para intentar erradicar el clasismo, que es el tema en particular que hoy estamos abordando? Yo creo que lo primero que necesitamos es aceptar que todos podemos ser clasistas, que quizá lo somos, que quizá incluso aunque cognitivamente hablando estamos intentando erradicarlo, quizá todavía tenemos algunos rasgos clasistas, o sea, estar conscientes de nosotros mismos, de nuestro proceder día con día y tratar de seguirlo trabajando, como el machismo, ¿no? Ujú. Estar conscientes de nuestros micromachismos y seguirlo trabajando día con día. Es una labor para toda la vida. Cómo tener una buena dieta, cómo ejercitarme adecuadamente, es para toda la vida. Y a la par, socialmente hablando, me parece que es pertinente que hagamos visible ese clasismo que está a nuestro alrededor, principalmente en tono de broma
en tono de sarcasmo, en tono de comedia, porque creo que es ahí donde más se ha sabido ocultar el clasismo y Ujú. donde hay muchos comediantes, al día de hoy, 2023, que justifican sus bromas diciendo, es Es comedia, broma. es Ujú. para reír, es broma, no es en serio. Y entonces tenemos a Chumeles, a Francos, y a una cantidad de personas que al final sustentan gran parte de su labor cotidiana, de su trabajo cotidiano, a partir del racismo y el clasismo. Ujú. Entonces, creo que si no lo visibilizamos, esto a la larga no va a poder disminuir. Si la pregunta que me hago es, ¿en algún momento puede desaparecer por completo el racismo y el clasismo? Lo primero que yo respondería es no, aunque luego, siendo optimista, podría decir sí, puede desaparecer en el momento en que la especie humana también desaparezca del planeta, porque estoy convencido de que probablemente sea Es más nato. factible que la raza humana desaparezca, ¿sí? Y que el planeta siga existiendo. Entonces, creo que sí, hay esperanza al final del túnel, de que si la raza desaparece, la raza humana desaparece, desaparece el clasismo y el racismo. Pero bueno, si no desaparece, ¿qué podemos hacer? Pues intentar que disminuya a niveles bastante bajos y para ello necesitamos seguirlo visibilizando. Claro. ¿Cómo ves? Claro, de hecho, igual como tú mencionas, puede ser que los seres humanos seamos natos de ser racistas o de ser clasistas, o porque es parte de nuestro cerebro prejuzgar a la gente antes de hacerlo sentir unido, ¿no? Y un poco es también el aprender a defendernos, el aprender a diferenciar ciertas situaciones. Nuestro cerebro yo creo que puede estar por ahí vinculado a decir, es peligroso si es diferente a mí, ¿no? Y lo entiendo, que al final del día el que pueda llegar a ser diferente a mí no significa que yo tenga que lastimar a esa persona si cuando ya lo volvemos consciente. Entonces ahí está el dilema, porque entre más diferenciación tengamos económica, sabemos que estamos dañando a terceros. Y si, por ejemplo, estas personas que no están actuando con ética, que no están actuando ni siquiera con conciencia de saber que le están quitando un mundo con quien vivir, a lo mejor hasta sus propias generaciones, pero pues que a lo mejor no les importa porque ellos se van a ir a vivir a Marte, pues entonces pues no pasa nada, ¿no? Hay un problema muy grande con la situación en que espero que el día que pues ellos ya se vayan a vivir a Marte, pues tengan cómo solventarse y cómo vivir y todo, porque pues van a vivir muy solitos con el solamente 2% de toda la población del mundo, ¿no? Y también van a tener otros problemas de cómo reproducirse y todo, pero pues está bien. Al final del día, si no son conscientes, si no pueden analizar todo lo que puede conllevar todo este tipo de situaciones y también el que al final si no eres una persona ética, que no tienes una moralidad un poco más consciente, un poco más empática hacia los demás, creo que uno mismo se está dañando y uno mismo está haciendo su camino hacia el fin de la humanidad, pero pues de todas maneras tampoco es tan malo que se acabe la humanidad y pues lo que tenga que pasar primero, ¿no? Yo creo que lo primero que va a pasar es que la humanidad desaparecerá y el planeta seguirá, espero. Pero bueno, mientras eso acontece, porque probablemente no lo vamos a ver nosotros, eso ocurrirá dentro de miles de años, creo que lo que a nosotros nos compete pues es intentar seguir hablando sobre estos temas, seguirlo trabajando de forma individual y seguirlo visibilizando cuando alguien en nuestro entorno hace, porque creo que esa es la única manera de intentar ponerlo un poco a raya, teniendo la expectativa clara de que no lo vamos a poder eliminar por completo, aunque queramos, porque siempre puede haber gente que se sienta genuinamente superior, por alguna extraña razón, superior a otros, y lo que tengo muy claro es que siempre va a haber gente que se sienta inferior a otros y que tratando de ocultar esa inferioridad va a intentar encontrar motivos para sentirse superior. Es decir, que en el fondo hay una inferioridad que está emocionalmente ahí incrustada y que se enmascara con actitudes racistas y clasistas.
Entonces, eso siempre va a existir, siempre va a haber gente que tenga alguna problemática emocional ahí cargando y que no, en lugar de atenderla, pues va afectando a otros con ello. Entonces, por eso es que digo que no vamos a poder erradicar esto jamás. Lo que Ujú. sí podemos hacer es tratar de mantenerlo a raya, empezando con nuestras propias conductas. Claro, yo creo que aquí, y siempre voy a terminar como en la coincidencia de decir, hay que aprender a amar, hay que aprender a tolerar y hay que aprender a ser empáticos. Con esas cosas que todo se resume en amor, porque seguramente a estas personas les faltó mucho, mucho, mucho amor y de un amor sano, un amor que en verdad podríamos decir que es amor y hay que aprender. Yo creo que hay que enseñar a amar de manera sana, porque muchas personas no sabemos ni siquiera cómo es el amor verdadero. Y ya cuando las personas sepamos qué es el amor verdadero, tal vez el mundo cambie. Y pues sí, sería eso todo. ¿Quieres agregar otra cosa más antes de terminar? Ok. No, yo creo que continuaremos luego hablando de otros temas relacionados con esta parte, el Ujú. racismo, la meritocracia, etcétera, Ay, sí. Y que porque creo ayuda que al final mucho, pues son ¿eh? problemáticas que van de la mano. Y que muchas personas yo creo que no saben, porque si te vas a los pueblitos o si te vas a inclusive a las personas de la ciudad, pero que con una mentalidad muy arcaica, no saben ni siquiera en qué sistema viven o por qué están sucediendo las cosas o quiénes manipulan los hilos detrás de toda esta situación, ¿no? Entonces sí es necesario como a lo mejor, obviamente ni siquiera nosotros sabemos bien cómo está la situación detrás, pero el que nos demos una idea, el que sepamos como que hay ahí alguna otra situación, nos vamos a ir abriendo los ojos poco a poco y en determinadas situaciones vamos a tener la posibilidad de elegir mejores acciones o tener mejores decisiones a las cosas que nos hayamos dando poco a poco, ¿no? Y pues sí, eso sería una situación que qué bueno que ahorita estemos hablando de esto. Es necesario seguir hablando de este tipo de temas y pues si les gustan nuestros videos, nuestros podcasts, por favor compártanlo, nos ayudaría mucho, ayudarían yo creo que mucho también a otras personas para que puedan aprender del tema o hacerse más preguntas al respecto, que ellos investiguen, a lo mejor nunca supieron acerca de esto y les abre la curiosidad con internet de poder investigar más tipos de este tipo de situaciones. Investíguenlo, por favor, ayuda mucho que las más personas abran los ojos, envíenselo a este tipo de club de tías en el WhatsApp, envíenselo a todos tus amigos y pues por favor denle like, nos ayudaría mucho también eso. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, cuídense mucho.